Sí, Inge, se ve. Hola, hola. ¿Se logra ver? Sí, Inge. Ah, ya. Pensé que no había conexión. Bien, a ver. Vamos a hacer el Sprint Backlog. Y el Sprint Backlog siempre se parte del Product Backlog. ¿Ya? Entonces, vamos a crearnos aquí otra hojita. Aquí abajo le vamos a poner a este. Le vamos a poner Product Backlog. Product Backlog. Y aquí en la hoja 2 vamos a crear el Sprint Backlog 1. Aquí, cambiar nombre. Sprint Backlog 1. Del primer ciclo, de la primera iteración. ¿Ya? Ok, entonces aquí nosotros, esto le vamos a colocar así. Aquí vamos a poner el ID. Aquí vamos a poner el requerimiento. La tarea. ¿No? Ahí vamos a poner el responsable. Ahí vamos a poner el estado. Arribita vamos a poner la estimación de esfuerzo. Ya les he dicho, esto tienen que saber de memoria, ¿no? De memoria. Entonces tenemos eso. Vamos a abrir hasta ahí. Responsable. Esto lo vamos a eliminar. Responsable. Estado. Estimación de esfuerzo. Y listo. Entonces, esto lo vamos a poner así. Lo vamos a... Tiki, tiki. Listo. Aquí vamos a poner Sprint Backlog. Un numerito. 1. Y le vamos a poner un nombre al sprint, ¿ya? Parametrización del sistema. Hay que darle siempre un nombrecito. ¿Por qué? Porque cuando se está haciendo informes, que vos digas, ¿en qué sprint estás? Ah, estoy haciendo el sprint 1, o el sprint 2, o el sprint 3. Decir un número no da más referencia que eso. En cambio, si vos dices, estoy haciendo el sprint 3 de control de ingreso de materiales al almacén. Ah, ya. Entonces, tienes una idea de más o menos en qué parte estás, ¿no? O si dices, estoy haciendo el sprint 1 de parametrización del sistema. Ah, ya, perfecto. Pues eso te ayuda a ubicarte, ¿no? Eso para cuando uno está haciendo informes. Ok, le vamos a poner colorcito para que esté más pintudo. Y ya está, ¿no? Ahora, hemos dicho que de aquí, estas cositas vamos a copiar tal como está. Volver. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos nuestro primer requerimiento, que es clasificar los tipos de documentos recibidos y despachados. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este programa en particular? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a definir en la clasificación de tipos de documentos recibidos y despachados? Estamos haciendo el ejemplo del sistema de control de correspondencias, por si acaso, ¿ya? Para que se ubique. Estamos haciendo el ejemplo del sistema de control de correspondencias.
Y habíamos dicho que el primer requerimiento era clasificar los tipos de documentos recibidos y despachados. Si recordamos un poco, nos estábamos refiriendo a los tipos de documentos como, por ejemplo, cartas, contratos, memorandos, cartas de solicitud de pago, ofertas, cotizaciones. Puede haber un montón de tipos de documentos dependiendo de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos en nuestro sistema es clasificar qué tipos de documentos recibimos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en ese programita. Ok. Entonces, aquí, en esta pestaña, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué tipos de documentos vamos a recibir? Ok. Como tareas, ¿qué vamos a hacer como tareas? Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de presentar y vamos a irnos a otra pantalla para que ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? Esa pantalla blanca. No, Inge. ¿No se ve? No. A ver, espérenme un cachito. Vamos a ver, por ahí creo que se ha cortado. Espérenme un ratito. Ya. Ahora, ¿se logra ver? ¿Nada? Por mi parte, Inge, no se ve. ¿No se ve? A ver, espérenme un cachito. Vamos a volver a hacer esto. Vamos a presentar toda la pantalla. Ya. Ahora. ¿Ahora se ve? Sí. Muy bien. Ok. Vamos a imaginarnos para ese programita de actualizar los tipos de documentos, cómo queremos que sea nuestro programa. Entonces, vamos a hacer de cuenta que esta es la pantalla, ¿no es cierto? Esa es la pantalla. Le vamos a poner así con rojito para que distingamos que esa es la pantalla. ¿Ya? Ok, ahora, dentro de esta mi pantalla, ¿cómo quiero yo hacer mi programita? ¿O cómo quiero qué opciones tengo que tener? ¿Qué opciones tendría que tener en este mi programa para hacer las funcionalidades? ¿Qué cosas podría yo darle como funcionalidades en lo que es actualización? Le vamos a poner aquí arribita. Actualización de tipos de documentos. Listo, ¿no? Bien, actualización de tipos de documentos. Muy bien, entonces yo voy a tener, digamos, eso en mi encabezado. Listo, así. Actualización de tipos de documentos. Muy bien. ¿Qué funcionalidades o qué opciones yo podría tener en este mi programa? Vamos a colocar algunas funcionalidades. Por ejemplo, podríamos poner un botoncito aquí o donde ustedes quieran. Este botón yo lo puedo poner dependiendo de cómo es mi diseño de pantalla, mi diseño de interfase. Yo puedo poner donde yo quiera los botones. Puedo poner aquí arriba o puedo ponerlo aquí abajo o aquí a la derecha. Eso es una cuestión de diseño. Eso se llama diseño de interfase. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una opción que nos permita adicionar. Adicionar.
adicionar, ¿no es cierto? ¿Vamos a poder editar los tipos de documentos? Sí, podemos editar los tipos de documentos. Entonces vamos a tener aquí otro botón, otra opción, que le vamos a poner modificar. Modificar. ¿Cierto? Podemos tener otra opción que nos permita, digamos, eliminar. ¿Podemos eliminar tipos de documentos? Les estoy preguntando. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos eliminar tipos de documentos? Se podría eliminar un tipo de documento siempre y cuando no se tenga datos históricos. Pero si hay datos históricos, o sea, ya hay documentos que están relacionados con un tipo de documento, ya no se puede. Entonces, este botón de eliminar o borrar, como quieran llamarle, es condicionado a que solamente funcione para lo que es tipos de documentos que nunca se los ha utilizado. Pero si ese tipo de documento ya se ha utilizado para algún registro, ya no se puede hacer, ¿no? Listo, vamos a hacer de cuenta que aquí nosotros tenemos los datos, ¿no? Aquí vamos a tener los datos. Tipo de documento, ya podemos poner ahí un tipo de documento, podemos colocar aquí una descripción de qué es ese tipo de documento. Entonces aquí yo voy a tener unas casillitas donde van a estar los tipos de documentos. Vamos a tener una casilla más grande para la descripción, si es que quiero hacer una descripción. Podríamos hacer una grilla, podríamos hacer aquí una grilla donde estén todos los tipos de documentos desplegados, ¿no? Una matriz, una grilla, así. Todo esto normalmente se hace en software que nos permita hacer prototipos, ¿no? Es decir, mockups. Ahorita estamos haciendo esto solamente para este ejemplo. Después ya para los otros ejemplos voy a utilizar otra herramienta que se llama el mockup Balsamiq, ¿ya? Para que podamos ver cómo se hace el diseño de pantallas. Ok, puedo tener más datos. Ahorita en este momento, en esta etapa, no nos preocupa mucho. No nos preocupa mucho. Ahora, ¿podemos tener otras opciones? Podríamos, ¿no? Podríamos tener otras opciones. Tenemos la opción de adicionar, modificar, eliminar documentos. ¿Qué otra opción podríamos hacer? Por ejemplo, imprimir. Podríamos colocar, ¿no? Entonces podemos colocar otro botoncito que diga imprimir. Y ahí vamos a imprimir todos los tipos de documentos que manejamos en la empresa. Imprimir. ¿No es cierto? Por si se dan cuenta, estoy utilizando una tentativa de lo que va a ser mi programa. Y esto se hace entre todo el equipo de desarrollo. El Sprint Backlog no se hace individual, lo hace entre todo el equipo. Entonces, todo el equipo tiene que decir, a ver, ¿qué opciones vamos a tener en este programa? Esto. Pueden hacer un diseño así a mano alzada, en un papelito, en la pizarra. Para eso es la sala de reuniones. Por eso les decía, una sala de reuniones es muy útil, porque teniendo una pizarra, vos puedes dibujar ahí, rayar, decir, sí, podemos tener una grilla, podemos tener un combo box, podemos tener aquí, qué sé yo, un buscador, etcétera. O sea, uno puede colocar cosas en una pizarra que se convierte después en el modelo o prototipo base para nuestro programa, ¿no?
Entonces, fíjense, estamos teniendo aquí 4 funcionalidades, ¿no es cierto? Ok, bien. Nos vamos a ir entonces aquí. Nuevamente estamos aquí en el Sprint Backlog. Voy a finalizar este de aquí y aquí estamos. ¿Se logra ver lo que estoy haciendo en la hoja electrónica? Sí. Ya, me tienen que avisar porque ya les he dicho que la conexión aquí en la universidad es malísima, malísima, malísima. Bien, entonces, como vamos, ya tenemos el requerimiento y yo quiero qué tareas voy a hacer. Las tareas son de implementación. Entonces, en estas tareas de implementación yo voy a poner como tarea, por ejemplo, adicionar un nuevo tipo de documento. Listo, esa es una tarea. ¿Ya? Esa es una tarea. Para que se note que es una tarea, lo estoy intentando, le estoy haciendo sangría, ¿no? Aquí para que incluso un poquito más puedo dar. Ya está, listo. Adicionar un nuevo tipo de documento. ¿Se acuerdan de las opciones que hemos visto? Eran 4. Entonces ponemos esas 4 y decimos aquí modificar un tipo de documento. Listo. Y le damos su sangría. ¿Podemos eliminar? Sí. Eliminar o dar de baja un tipo de documento. De repente la empresa antes manejaba un tipo de documento que ahora ya no se utiliza de repente, ¿no? Entonces lo vamos a dar de baja. A ver, ¿quién me dice la diferencia entre dar de baja y eliminar o borrar un documento? ¿Alguien tiene idea? Cuando yo elimino un registro o doy de baja un registro, ¿cuál es la diferencia? ¿En base de datos no han llevado eso? A ver, cuando yo elimino un registro, hago una eliminación física. O sea, físicamente del disco duro se borra. Chao, no hay más. En cambio, cuando yo le doy de baja a un registro, simplemente lo estoy marcando para que ya no se lo use, pero no lo estoy borrando físicamente. El registro sigue ahí. Para fines de búsquedas y consultas, sigue ahí. ¿Por qué? Porque tiene relación con otros registros. Cuando hay una relación de un registro con otros registros, estamos hablando de entidad-relación, ¿no es cierto? Cuando hay una relación de una tupla de un registro con otros registros, no lo puedes eliminar, no lo puedes borrar. ¿Por qué? Porque rompes la integridad de la base de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno borra un registro, porque el borrar es una cuestión física, va a desaparecer, chao. Y si haces eso, rompes la integridad de la base de datos, la relación. En cambio, cuando doy de baja, no rompo, pero ese tipo de documento ya no lo voy a utilizar. O sea, ya va a estar marcado como no usable. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué otra opción habíamos puesto? Imprimir lista de tipos de documentos. Así, ya está. ¿No? Bien. Listo. Entonces, si se dan cuenta, para que este programa esté terminadito, esté hecho, ¿qué tengo que hacer? Cada una de estas tareas. Y cada una de estas tareas implica análisis, diseño, programación y pruebas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para adicionar un nuevo tipo de documento, yo tengo que saber qué información voy a meter. Tengo que hacer un análisis de qué datos voy a meter, para empezar. Segundo, ¿qué tipos van a ser de datos? ¿Van a ser numéricos, alfanuméricos, alfabéticos, fechas? ¿Qué cosas voy a poner? Entonces tengo que analizar los datos.
¿Tengo que hacer su diseño? Claro que sí, porque tengo que guardar. Y una vez que ya tengo eso, Inge, hola, hola, se está cortando, Inge. se está cortando, ¿qué pistola eché? A ver, vamos a dejar de presentar un ratito y vamos a volver a activar solamente una ventana para que no se sobrecargue mucho. A ver, voy a tratar de estar pendiente desde aquí. A ver, entonces les decía que cada una de estas tareas que yo estoy definiendo aquí, que son funcionalidades del programa, van a pasar por una etapa de análisis, diseño, programación y pruebas. Siempre, 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 ¿no? Aunque muchos digan que el ciclo de desarrollo de análisis, diseño, programación y pruebas es obsoleto, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque para que tú implementes un programa, siempre tienes que hacer análisis. Siempre, siempre, siempre. Una vez que analizas el problema, ese programa, esa funcionalidad, tienes que diseñarlo. Tienes que decir cómo va a ser la pantalla, dónde van a estar los datos, qué tipo de recursos vas a utilizar, si vas a utilizar checkbox, combo box, button options, grillas, eh, scroll bars, no sé, tantos recursos que puedes utilizar, ¿no es cierto? Entonces eso lo tienes que diseñar. Y una vez que has diseñado, recién programas. Entonces cada una de estas cositas vas a programar. Cada una de estas cositas de adicionar, modificar, lo vas a programar. Y después de que programes, lo tienes que probar. Tienes que probar de que esté bien hechito. ¿No es cierto? Entonces, ese es el trabajo ya que hace cada uno de los miembros del equipo. ¿Ya? Cada uno de los miembros del equipo. Entonces, yo defino cuáles son las tareas que voy a realizar en este programa y lo pongo así. ¿Ya? Lo pongo así. ¿Puedo entrar en más detalle en cosas? Sí, por supuesto. Cuando yo tengo un programa más complejo, un requerimiento más complejo, esto puede entrar en 2, 3, 4 niveles. O sea, puedo ir desagregando en más tareas, en cosas más específicas. Eso normalmente se hace en programas donde tenemos en un solo programa hartas cosas, hartas funcionalidades, o sea, pantallas que manejan varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Frames, pedacitos de pantalla que tienen diferentes funcionalidades. Entonces, cada pedacito es una funcionalidad que tiene otras funcionalidades dentro. Entonces, a eso se llama grooming, ¿no? Ok, listo, así de facilito es. ¿Ya? Entonces, todo esto lo tengo que analizar junto con el equipo de desarrollo. ¿Ya? Bien. Fíjense que esta otra tarea, registrar las áreas o gerencias de la empresa, es muy parecido, es prácticamente el mismo programa. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hagamos el diseño y del Product Backlog, la priorización del Product Backlog, tratemos de colocar los programas, se van a ir dando de manera natural. Si ustedes hacen una buena priorización, se van a dar cuenta que los programas tienden a estar juntitos, los que son muy parecidos, ¿no? Los de parametrización van a tender a estar bien juntitos.
¿no? Entonces, este programa, por ejemplo, de clasificar los tipos de documentos y registrar las áreas, que aunque son dos procesos diferentes, el programa en sí mismo va a ser casi lo mismo. Lo único que van a cambiar son los datos, ¿no? Lo único que va a cambiar son los datos. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a hacer esto y ya tenemos aquí. Bien. Para que se note que está diferenciado, le voy a poner un colorcito a esto, ¿ya? Solo para que no se vayan confundiendo. Entonces, este le voy a poner un verde agüita, así, ya. Entonces, este va a ser un requerimiento con sus tareas. Ahora, fíjense que para registrar las áreas o gerencias de la empresa, pensando en el programa, si nos ponemos a pensar, ¿qué funcionalidades va a tener? Lo mismo, adicionar una nueva área, modificar un área, dar de baja un área o imprimir las áreas, ¿no es cierto? Incluso podría desagregar en más niveles de la gerencia. Digamos, yo estoy en la gerencia administrativa. Dentro de la gerencia administrativa voy a tener los departamentos. Entonces podría desagregar. ¿Ya? Vamos a hacer, entonces, como tarea podríamos decir, adicionar, le vamos a adicionar una nueva área de la empresa. Listo. Entonces, esto también nos va a permitir crear una nueva área de la empresa. ¿Vamos a poder modificar un área de la empresa? Sí, de repente cambia de nombre. Modificar datos del área. Listo. Ya está. Vamos a poder eliminar un área. No vamos a poder eliminar, pero podemos dar de baja, podemos marcarla, ¿no? Dar de baja un área. ¿Podemos buscar áreas? Sí, porque de repente le vamos a dar una funcionalidad que sea buscar con la lupita, la lupa, la famosa lupa, ¿no? Entonces, ¿podemos buscar un área? Sí, podemos buscar. Buscar un área por descripción. Listo, puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Podemos imprimir todas las áreas que tenemos registradas en nuestro sistema? Sí. Imprimir lista de áreas de la empresa. Listo. Así. ¿No? Ya está. Pues a este le vamos a dar otro colorcito para que se ubique. Así. Ahí está. Y listo. Podemos nosotros hacer la siguiente tarea. Control C. Digo, el siguiente requerimiento. Control B. Registrar cronológicamente la correspondencia recibida. Bien. Entonces acá nosotros también vamos a tener que analizar qué funcionalidades le vamos a dar, ¿no? Cómo vamos a hacer el registro de la correspondencia recibida. Allá. Entonces yo tengo que hacer un programita que siempre me coloque un código de recepción a los documentos que me están llegando de afuera, ¿no es cierto? Porque me van a llegar en el mismo día un montón de documentos, pero yo tengo que darles un código de llegada, un código de control, un código con qué código lo estoy recibiendo a ese documento. Porque una cosa es el CITE, o sea, los datos propios del documento.
Pero como yo lo recibo, es un código que me va a permitir a mí ordenar mi correspondencia recibida. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué tarea vamos a hacer eso? Vamos a generar código de recepción según tipo de documento. Entonces, esto me va a permitir a mí decir que el documento que me entre a la empresa, dependiendo de qué tipo de documento es, por ejemplo, de repente es una factura o es una solicitud de cotización, entonces yo le voy a generar, el sistema lo va a generar un código automáticamente, ¿no? Generar código de recepción según el tipo de documento. Listo. Ok. Y vamos a crear nuevo registro de documento ingresado. Ok. Ya está. Nada más. Es un programa bien. ¿Es que tiene su grado de complejidad? Sí, porque vamos a tener que darle unos códigos que sean lo suficientemente inteligente como para que ese documento siempre esté asociado a ese código. ¿No? No le puedo dar un número correlativo. No se puede dar eso, ¿no? El código correlativo es muy fácil de romperse. Además, ¿cómo le controlaría? ¿Por año? ¿O sería indefinido? No, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces hay que tener un generador de códigos. Es más o menos, a ver, para que se ubiquen, todos ustedes tienen el web sys, ¿no es cierto? Su código sys. Todos tienen su código sys. Y ese código sys es unívoco, es único. Nunca debería repetirse, jamás. ¿No ven? Y se van a quedar con ese código sys hasta el día que se mueran. Incluso después de que se mueran, aquí en la universidad, ese su registro va a seguir asociado a ese código. No puede desaparecer. Entonces, imagínense que se pusiera un número correlativo así, libre. No sirve, ¿no? No sirve. Entonces, la estructura que tiene, por ejemplo, el código sys que ustedes tienen, tiene una estructura, no es alegremente también. ¿No ve? Tiene una estructura. Pues a eso me refiero, a que se genere automáticamente y listo, una vez que ya tenemos, creamos el nuevo registro de documento. Y ahí recién van a hacer el registro de los datos referenciales del documento. Aquí. Registrar los datos referenciales del documento. Entonces esto lo vamos a poner otro colorcito para que se ubiquen. Listo. Registrar los datos referenciales del documento. Ahora, espérenme un ratito. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Ok, a ver, espérenme un segundo. Un segundo. Estoy buscando el ejercicio. Quiero que vean un detalle. Sistema de correspondencia, ¿no? Ya. A ver, vamos a
cambiar un poquito esto. Dejar de presentar. Vamos a volver a presentar una pestaña. Aquí. Aquí. Ahí está. Fíjense este detalle. Aquí está. Ahí está. Dice, la correspondencia recibida debe ser registrada por Secretaría de Gerencia General, que registra de manera cronológica todos los documentos, indicando, fíjense este detalle, fecha de recepción, el CITE, el remitente, la referencia o asunto y un breve resumen de contenido. Luego indica el área y la persona destinataria o responsable que deberá atender la correspondencia y posteriormente recién envía el documento al área correspondiente. Entonces, si se fijan, aquí yo ya estoy dando qué datos va a tener mi programa. ¿Qué datos va a tener ese programa? Entonces, imagínense que ustedes van a tener un programita. A ver, esa es la mierda de estar con esto de pantallas virtuales. Es un disparate. No hay nada mejor que una pizarra. A ver, espérame un segundo, porque necesito otros recursos. No manejo varias cosas y es una tontera hacer esto. Ya. Ok. A ver. Bien, a ver. Voy a volver a compartir toda mi pantalla porque no me queda otra. Y ojalá que no se me corte porque se satura también con esta tontería. Ok. Bien. Ahorita estoy en un software que es el Balsamiq para hacer mockups, para hacer prototipos. ¿Se logra ver? Sí. Ok, bien. Vamos a trabajar entonces en esto y ojalá se pueda ver. Entonces, vamos a diseñar ese programa de registro de los datos de la correspondencia, ¿ya? Completito. Entonces, aquí yo tengo la pantalla. Entonces, aquí arriba yo voy a colocar registrar datos de documentación recibida. Listo. Muy bien. Entonces, ya hemos dicho que vamos a tener aquí un código, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que vamos a tener un código de documento. Ok, ese código de documento se va a generar automáticamente. Ahí, listo. Entonces vamos a tener un código de documento que se va a generar automáticamente. Bien, le vamos a dar un poquito más grande porque esto tiene un diseño. Estos mockups te permiten diseñar de acuerdo al tamaño de pantalla también, ¿no? Pueden ser pantalla completa o pueden ser pop-ups, o sea, ventanas, ¿ya? Entonces tenemos el código de documento y aquí un cachito. Aquí dice, ¿no? Fecha de recepción,
CITE, el remitente, la referencia, bla, bla, bla. Todo esto vamos a ir colocando en nuestro mockup. Entonces, yo voy a tener aquí un label. Aquí arriba le puedo colocar fecha, recepción. Fecha de recepción puede ser automática, ¿no? Lo interesante de esta aplicación es, fíjense que aparecen unas rayitas que me permiten alinear, o sea, que estén rectitas, quiere decir, ¿no? Fecha de recepción, y podemos colocarle aquí otro dato. Fíjense que aquí arriba yo tengo un montón de botones, de datos, ¿no? Para colocar cositas. Hay un montón de simbolitos para colocar botones, iconos. Puedo colocar combo box, imágenes, grillas. O sea, hay un montón. Y aquí ahorita solamente estamos en common, que son los más comunes, digamos. Después, para iconos, por ejemplo, si yo coloco en iconos, hay toda clase de iconos. O sea, me permite hacer diseño muy funcionalmente. ¿Ya? Entonces, esta es una herramienta muy útil. Ya, entonces, la fecha le vamos a colocar así. Ya está. Tenemos la fecha de recepción que va a ser automática, ¿no? Luego tenemos aquí el CITE. El CITE del documento, ¿no? Vamos a poner el CITE del documento. Tiki. Luego dice el remitente. Entonces, ¿quién nos está mandando ese documento? El remitente. Entonces, yo voy a tener aquí remitente. Ahora fíjense cómo voy a alinear con los de arriba. Entonces, ¿ve? Ahí está. ¿Vieron? Apareció una rayita. Entonces, quiere decir que ya está alineado con los de arriba. Entonces, remitente. Ahora, en el dato del remitente, fíjense, yo puedo esto alargar dependiendo del tamaño del dato. Si es 50 caracteres, si es 80 caracteres, eso se va a registrar en esta parte, aquí. Ahí es donde se mide, en size, ¿no? Que tú puedes configurar para que te muestre en caracteres o que te muestre en píxeles, ¿no? Bien, remitente. Luego, tenemos otro que es la referencia o asunto. Entonces, eso también lo vamos a poner aquí. Referencia. Este software es muy interesante, es muy útil, pero no hay nada mejor que una pizarra, definitivamente. Ya. Referencia. Check. Y las referencias lo podemos hacer grandecito nomás, no hay problema. ¿Por qué? Porque puede ser largo, ¿no? Referencia. ¿Ok? Listo. Ahora podemos colocar el otro dato que dice y un breve resumen del contenido. Entonces podemos colocar aquí, ingrese, resumen del documento. Allá, entonces la secretaria es la que va a colocar aquí un área más extendida donde va a poder escribir así, ¿no? Le vamos a mover también un poquito para que se alinee con los otros. Ahí está, así. Entonces todo esto, si se dan cuenta, es frontend. Es frontend, es diseño de pantalla, todo es interfaz. No estamos programando nada ahorita, nada, es diseño. Esto aquí estamos haciendo análisis y diseño. Luego dice, ¿no? Se tiene que indicar el área
y la persona destinataria o responsable que deberá atender la correspondencia y posteriormente recién enviar el documento al área correspondiente. Ah, ya, perfecto. Entonces aquí podemos colocar área destinataria. Área destinataria. Listo. Entonces, como es un área y en las áreas ya las hemos clasificado, ya hemos hecho un programa que me permite clasificar, entonces lo podemos poner en una lista. Y esa lista va a ser un combo box. Lo vamos a poner en un combo box, así. Donde me va a mostrar todas las áreas. Así, área destinataria, listo. Ahora, dependiendo del programa que nosotros queramos hacer, de repente vamos a elegir también a una persona dentro de esa área. Entonces podemos colocar aquí área destinataria y aquí abajo le vamos a poner responsable. Puede ser que tengamos una lista de personas que trabajan en esa área que se van a habilitar automáticamente. Eligiendo el área, me va a mostrar la lista correspondiente de las áreas, ¿no? Y me va a mostrar, apenas yo elija el área destinataria, me va a mostrar quiénes son los responsables que trabajan en esa área. Esto puede ser más largo, más corto, como quieran, dependiendo del número de caracteres que ustedes tengan en el diseño que están haciendo. 50 caracteres, 80 caracteres, 30 caracteres, ustedes deciden. Eso es diseño, ¿no? Listo, fíjense que hemos diseñado nuestra pantallita, ¿no? Hemos diseñado nuestra pantallita. Pero aquí todavía tenemos un pequeño detalle. ¿Qué opciones me va a permitir hacer esto? ¿Qué opciones yo le voy a dar? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Cuando estoy registrando los datos de un documento. Puedo darle una función que simplemente sea grabar, ¿no? Porque no voy a colocar aquí un botón que diga adicionar, modificar, eliminar, imprimir, no. ¿Por qué? Porque se supone que el documento está entrando a la empresa, o sea, ya está ahí, yo no puedo eliminar un documento que ya está dentro de la empresa. O sea, lo tengo que registrar. ¿No es cierto? Entonces, le vamos a poner simplemente un botoncito que diga grabar. Esto. Nada más. Entonces, esa es la manera en que yo tengo que ir definiendo cómo quiero que sean mis interfaces, qué funcionalidades y qué tareas voy a hacer. Ahora vamos a definir esto en términos del Sprint Backlog. Entonces, eso yo lo trabajo con el equipo y digo, cuando estemos registrando los datos referenciales del documento, ¿qué funcionalidades vamos a tener? Ah, ya, registrar datos del documento. Que es la parte del CITE, las referencias, bla, bla, bla. Y vamos a darle otra funcionalidad que es elegir área y responsable destinatario. Listo. Es lo que hemos hecho, esos dos combo box. Ya está. Ya está. Nada más. No tengo que dar otra opción ni funcionalidad, nada. Nada.
¿No es cierto? Bien, bien, bien. Ok. Ahí estamos, ¿no? Fíjense que esa es una funcionalidad, ¿no? Fíjense este detalle. Estos dos programas de registrar datos referenciales y este otro es el mismo programa, o sea, van a estar juntos. Entonces, este de aquí, me voy a dar cuenta de que es el mismo programa. O sea, los dos están metidos en uno solo. No necesito tener entonces este de aquí. No necesito tener este de aquí. Este va a estar dentro, junto con este, va a ser un solo programa. Entonces, cuando ya estamos haciendo la parte del diseño, del análisis técnico, nos podemos dar cuenta que algún programa está metido dentro de otro programa. O sea, funcionalmente es parte del otro programa. ¿No? Bien. Entonces, no hay problema. No hay problema. Este programa va a estar metido dentro de este. Va a estar metido dentro de ese. ¿Ya? Ok. Entonces, este, control C. Aquí en la universidad cada día es fiesta, con cuetillos, petardos, gritería. Ok. Bien, vamos a darle otro colorcito para que se ubique. Ya, listo. Bien. Aracho. Está bárbaro aquí. En la Qué barbaridad, cara. Qué barbaridad. Qué increíble es la U. ¿Escuchan? Dios mío, qué increíble. Qué increíble. Todo lo que no se hace reventar en Año Nuevo, en carnavales, en San Juan, en una hora quieren reventar todo. Ya, a ver, hasta ahí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien, a ver. Ok. Entonces, una vez que nosotros, digamos, hemos terminado de hacer esto, vamos a darle otra, vamos a hacer este más. Este más es el último, sería, ¿no? Del Product Backlog. Fíjense, es el último del Sprint 1. Entonces, vamos a hacer sus tareas de este, ¿ya? Entonces, dice, disponer de un visor de documentos derivados de Secretaría General. ¿Ya? Entonces, esto es para cada área, ¿no es cierto? O sea, lo que esté derivando, digamos, por Dios, no se puede ni hablar hoy. A ver, lo que estemos derivando de Secretaría General a cada gerencia, en cada gerencia le tiene que llegar qué raro. Qué miércoles. Qué increíble. Ay, Dios mío. Qué increíble. Ya. A ver. A ver, esperaremos un ratito, jóvenes, por favor, que no puedo escuchar ni lo que yo hablo.
Y un olor a pólvora ahorita terrible, ni se imagina. César, el olor a pólvora está fuerte. Que cierren esas ventanas, George, porque es curioso, están ahí. Sí, sí. Ya. Ok. Bueno, a ver, disponer de un visor de documentos derivados de Secretaría General. Entonces, para hacer ese programita, imagínense que en la secretaria de cada gerencia va a tener en su pantalla una opción que, dándole clic ahí, le muestre qué documentos nuevos estás recibiendo. O sea, le están derivando. Ah, ya. Entonces, ella, ¿qué va a poder hacer? Visualizar en pantalla qué documentos estás recibiendo y físicamente, ¿no? Físicamente. A ver, ¿dónde está este documento? Aquí está. Ah, ya, ya. Este es este sobre. Ah, ya, es este. Entonces va a poder decir, he recibido este documento, este otro documento. De repente le están derivando un documento, pero resulta que no le ha llegado nada. Entonces, eso le va a servir a cada gerencia, a cada secretaria, controlar de que realmente, físicamente, le está llegando el documento. ¿Se dan cuenta? Listo. Entonces, una vez que le llega, esta persona, la secretaria, va a poder decir, sí, estoy recibiendo, allá. Va a poder colocar la fecha de recepción y la hora de recepción. ¿A qué fecha y hora exactamente estás recibiendo? ¿Por qué? Porque puede ser que en el camino un documento se pierda, ¿no? Se lo hayan llevado a otra gerencia, o se ha caído, o lo han dejado en algún escritorio. Es lo más normal. Eso es lo más normal en cualquier empresa. No solamente es aquí en San Simón donde se pierden todos los documentos, ¿no? Es en todas las empresas pasa eso. Llevan un documento a una gerencia que no debería ser, o lo dejan en algún escritorio o dentro de un canastillo. Es normal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como programa? Como programa, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un módulo que recepcionar los documentos derivados de Secretaría General. Ahorita le vamos a mejorar esto. Ya, recepciona los documentos derivados de Secretaría General. Segundo, permitir sacar los documentos recibidos en físico. Marcar o registrar fecha y hora. Registrar automáticamente, le vamos a poner registrar automáticamente fecha y hora de recepción en el área. Listo. ¿Ya? Ok, bien. Listo. ¿Qué otra funcionalidad voy a poder tener ahí? Voy a poder, por ejemplo, buscar documentos, ¿no? Voy a poder buscar documentos. Buscar documentos por referencia. Listo, por referencia, por ejemplo, ¿no? Si alguien me dice, el gerente de área o el jefe de departamento me dice, oye, digamos, hagamos de cuenta que yo soy Anita. Oye, Anita, ha llegado una nota, una solicitud de una cotización hace 2 semanas de tal empresa. ¿Me lo puedes buscar? ¿Qué código tenía? Ah, ya. Entonces, para buscar el documento puedo hacer por referencia o por CITE, ¿no? Por referencia o CITE también, por CITE. Entonces le voy a poner una funcionalidad que sea buscar documentos. Listo.
Ya. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ojo, solamente estoy haciendo del visor de documentos derivados, ¿no? Listo, digamos que nada más. Digamos que nada más, ¿ya? Entonces, hasta ahí yo tengo mi sprint backlog del primer sprint, ¿no? Del primer sprint. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto con todo el equipo, con el equipo de desarrollo, recién el equipo de desarrollo se asigna. Ellos se asignan, nadie les ordena ni nada. Entonces, por ejemplo, estos dos programas habíamos dicho, este de clasificar y registrar las sets, es casi lo mismo. Entonces le vamos a dar a una persona, digamos que esto lo va a hacer José. ¿Ya? Esto también lo va a hacer José, esto también lo va a José, esto también lo va a hacer José. ¿Por qué? Porque son funcionalidades que se hacen sobre el mismo formulario, sobre la misma interfaz. En cambio, imprimir la lista de documentos podríamos darle a otra persona, digamos a Ana. Ya, listo. Como este programa también es lo mismo que este otro, no tiene sentido que le asigne a otra persona. ¿Por qué? Porque sería esfuerzo duplicado. Entonces aquí le voy a decir que José también se haga cargo de eso. José dice, yo me haré cargo de eso. Incluso el buscador lo voy a hacer yo. Listo. Como el anterior programa ya lo ha hecho Ana, entonces aquí dice Ana, yo también voy a hacer ese programa porque es casi lo mismo. Ya, perfecto. Listo. De repente este otro programa lo va a hacer Luis. Luis, entre 3 personas. Luis. Listo. Perfecto. Registrar los datos referenciales del documento. Ya, que lo haga también Luis. Luis dice, yo voy a hacerlo. Luis, ya, perfecto. Ellos se asignan, nadie les ordena. Luis. ¿No? Así, listo. Entonces, en las tareas se pone el responsable. Perfecto, listo. Disponer de un visor de documentos derivados de Secretaría General. Fíjense que aquí estamos cargándole a Ana, a José, y Ana no tiene mucho, digamos, en esta parte. Entonces le vamos a decir que Ana se haga cargo de esto. Ya, perfecto. Ana. Ana. Listo. Ana es la que va a hacer este programa. Perfecto, ya está. Así de sencillo. Ellos se asignan, ¿no? Y en estado simple vamos a colocar pendiente. ¿Por qué? Porque recién estamos haciendo el Sprint Backlog. Entonces todo esto va a ser pendiente. Listo. Y después cada uno hace su estimación de esfuerzo. Dice, para hacer la adición de un nuevo tipo de documento, ¿qué tiempo me va a hacer? Voy a tardar en hacer ese programita. Dice de repente 1 día y medio. Ya, 12. Y modificar es casi lo mismo, entonces esto lo voy a hacer en 8. Eliminar o dar de baja, igual, 8. Imprimir la lista de documentos me va a tomar más tiempito, ya, 12. Así. Como ya digamos esto es casi lo mismo, solamente hay que modificar datos, igual, le podemos dar 12, 8, 8, 8, y a este le vamos a dar, digamos, 10 horas, así. Registrar cronológicamente la correspondencia recibida. Entonces, vamos a generar esto nos va a llevar, digamos, unas 12 horas. Crear nuevo registro igual, esto nos va a llevar unas 12 horas. Registrar los datos referenciales del documento, eso nos va a llevar, digamos, unas 16 horas. El registro del área, 8 horas, porque no se olviden que
Estas horas incluye la creación de la base de datos, las pruebas, todo, ¿no? No es solamente programación. Y listo. Y Ana también dice, recepcionar los documentos de Secretaría General, allá esto me va a llevar unas 12 horas. Hacer el marcado, esto es fácil, unas 8 horas. Registrar la fecha y hora, esto también puedo colocar incluso 4 horas. Buscar documentos por CITEL, esto 8 horas. Listo. Así se hace. Y después, al final, el Scrum Master, aquí en esta parte, va a colocar la suma. Suma. Todo esto. Suma. Sumar o suma. Debe funcionar. He hecho lo mismo hace rato y no me he hecho caso, ¿no? Ya. Listo. Fíjense, ahí me dice 166 horas. Todo esto es en horas. Ok, eso es hacer el Sprint Backlog. Eso es así. Entonces, el Sprint Backlog se hace normalmente en un día entero, por lo menos medio día entre el equipo de desarrollo, ¿no? A ver cómo va a ser este programita, qué funciones va a tener, qué cositas le podemos poner, qué datos vamos a manejar, cuán complejo es ese programa. Entonces, nos permite, digamos, el Sprint Backlog con el equipo de desarrollo dialogar, discutir un poco cómo va a ser nuestro programa, qué funcionalidades va a tener, cómo lo vamos a mejorar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la característica del Sprint Backlog y esa es la manera de hacerlo. ¿Ya? Ok. Les voy a colocar este ejercicio resuelto como ejemplo para que ustedes lo puedan tener en el Classroom. ¿Ya? Bien, el día de mañana vamos a hacer otro ejemplo más, ¿no? Otro ejemplito más para discutir un poco esta parte, para que se asiente, ¿ya? Y si tienen algunas preguntas sobre el trabajo práctico, mañana me pueden hacer también las preguntas, ¿ya? Ok, muchachos, entonces vamos a quedar acá. ¿No hay preguntas? Nada, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.